Con este video me gustaría mostrarles cuáles son los diferentes tipos de motores, específicamente los motores de derivación, excitación separada, motores en serie y el motor compuesto, y las curvas de estos motores con sus características. Después, las ecuaciones de par electromagnético para los motores de corriente directa y muy importante, las condiciones de arranque para que los diferentes tipos de motores de corriente directa. Hay que tener en cuenta que en un motor las cantidades de salida son el par y la velocidad del eje, por lo que la característica de las terminales de un motor es una gráfica, donde se aprecia la relación entre su par de salida y su velocidad de salida. Por ejemplo, en un motor de corriente directa en derivación, podemos identificarlo porque un motor de corriente directa en derivación es aquel cuyo circuito de campo obtiene su potencia directamente a través de las terminales del inducido del motor. El circuito equivalente de un motor de corriente directa en derivación nos presenta varios aspectos que debemos tener en cuenta. Uno es el voltaje interno o fuente de voltaje, una resistencia independiente, eh, bobinas de campo y la resistencia total. Algunas características de salida de un motor de corriente directa en derivación las podemos deducir de las ecuaciones de voltaje y par inducidos en el motor con la ley de voltaje de Kirchhoff. Esto quiere decir que si partimos de los parámetros que están involucrados en el motor, podemos llegar a encontrar cuál es la velocidad de un motor. Para el motor de corriente directa de excitación separada, nos encontramos este circuito equivalente, en donde podemos encontrar las bobinas de campo, los resistores independientes, el resistor total, la corriente. Un motor de corriente directa en serie es aquel cuyos devanados de campo constan de relativamente pocas vueltas conectadas en serie con el circuito del inducido. El circuito equivalente de un motor de corriente directa en serie podemos encontrar el fuente de voltaje ideal, la corriente, la resistencia o resistor, las bobinas y voltaje total. En realidad esto nunca sería posible, pero, pero si no hay ninguna carga conectada al motor, puede girar lo suficientemente rápido como para dañarse. Un motor de corriente directa compuesta incluye tanto un campo en derivación como un campo en serie. En este tipo de motores hay que tener en cuenta una situación muy importante, que es la composición acumulativa. Si la corriente fluye hacia los puntos en ambas bobinas de campo, las fuerzas magnetomotrices resultantes se suman para producir una fuerza magnetomotriz total más grande. Aquí podemos notar, comparando tanto un motor en serie como un motor en derivación, que el motor compuesto acumulativo se encuentra básicamente
en un intermedio de los dos. Hay que tener en cuenta que en un motor de corriente directa compuesto, la fuerza magnetomotriz en derivación y la fuerza magnetomotriz en serie se restan una de la otra. Hay que tener en cuenta que el par en cualquier máquina de corriente directa depende de tres factores, principalmente del flujo phi en la máquina, la corriente en el inducido o rotor en la máquina y una constante que depende de la construcción de la máquina. Resulta que el par en el inducido de una máquina real es igual al número de conductores Z multiplicado por el par en cada conductor. El par en cualquier conductor ubicado por debajo de las caras polares es representado por esta ecuación, seguido de que la corriente en un solo conductor está dada por esta ecuación. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el par de un solo conductor en el motor es expresada de esta manera. Puesto que hay Z conductores en el par inducido, el total en el rotor de una máquina de corriente directa es esto. El flujo por polo en la máquina puede ser expresado con esta ecuación. Finalmente, el par inducido puede ser expresado con esta ecuación. Ahora bien, teniendo en cuenta que la constante está dado por esto, nuestra ecuación para determinar el par terminaría siendo esto. Es muy importante tener en cuenta las condiciones de arranque para los diferentes tipos de motores de corriente directa. En condiciones de arranque, las corrientes del inducido y del campo en serie son muy altas, puesto que el flujo en serie se resta del flujo en derivación. El campo en serie puede invertir la polaridad magnética de los polos de la máquina. Por lo regular, el motor permanece inmóvil o gira lentamente en la dirección contraria mientras se quema por la excesiva corriente del inducido. Uy, mi mamá tenía que vivir aquí. Ahorita. No, ¿cómo le doy?